Bíblicamente, este espacio del estudio de la palabra del Señor con la mente de Cristo. Ya hemos terminado el estudio de lo que fue el fruto del Espíritu, ¿cierto? Terminando con la templanza. Hoy día vamos a ver otro tema totalmente distinto, quiero tratarlo con mucho respeto, hermano, con mucha delicadeza, porque sé que en nosotros pueden existir sensibilidades, pueden existir ideas quizás erróneas, pero que están ligadas con nuestras emociones, están ligadas con nuestros sentimientos, están ligados con nuestros recuerdos. Entonces, con mucho respeto, hermano, no quiero así como pasar, como se dice, en la máquina y como enrostrar o decir que estamos equivocados, sino que simplemente nosotros podamos atender lo que la misma palabra del Señor dice para corregir quizás nuestros males entendidos o pensamientos que tenemos adoptados de creencias paganas o mundanas o simplemente de cultura que hemos adquirido. Por eso hoy vamos a hablar de un aspecto que es lo siguiente. ¿Es posible tener comunicación con los muertos? No sé si usted ha escuchado muchas veces personas que una vez que las personas han fallecido, sus seres queridos han fallecido, sueñan mucho con estos seres queridos, con estas personas que han partido, o hay visiones, o muchas veces pensamos que como que hay una presencia de ellos en medio de nosotros. Muchas veces las personas hacen de cuenta de que la persona que ha fallecido lo hacen como que estuviera vivo, como que es el compartir el día, es como hablar con estas personas, ¿cierto? Quizá es su situación, no lo sé. Como digo, quiero tratarlo con mucho respeto, hermano, porque sé que son situaciones que son muy sensibles en nuestra vida. Otra pregunta, por ejemplo, ¿ellos realmente nos pueden ayudar desde el cielo? Como cuántas veces nosotros hemos dicho, no, mi mamita, mi papito, mi hermano, mi hijo me está ayudando desde el cielo. Hemos visto que muchas veces, no sé, situaciones, hasta en el fútbol, jugadores que al hacer un gol, ¿cierto? Como que lo dedican al cielo, pensando que están esas personas, ¿cierto? Que ya han partido, los antepasados, que pueden ayudar, pueden conceder cosas, facilitar cosas al mundo terrenal, al mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces queremos tratar este tema, hermanos, que yo espero que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Una aclaración importante, este estudio no intenta aclarar lo que pasa con la persona después de la muerte. Más bien el intento de este estudio es aclarar esta creencia de que es posible tener una comunicación con las personas que han muerto, que las personas que han muerto nos pueden ayudar, que están involucradas, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, que están involucrados en nuestras formas de hacer, en nuestras victorias, que nos ayudan, que son personas a las cuales nosotros nos podemos encomendar y pedirle favores a las personas que no están, que han partido, ¿cierto? Entonces, esa es la dirección de este estudio, hermano, para que no nos confundamos. Vamos a partir con la definición de la palabra muerte, que viene del griego morti, que es el término. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad del organismo de sostener el proceso equilibrado, es decir, que todo el organismo funcione equilibradamente, que funcionen los sentidos, que funcione el aparato respiratorio, aparato óseo, aparato circulatorio, etcétera. Que todo el organismo completo funcione de manera equilibrada, obviamente teniendo el soplo de vida. Cuando esto se interrumpe, creo que esto es como muy obvio lo que estoy diciendo, es lo que se entiende como la muerte. Se trata del final del organismo vivo que había sido creado a partir de un nacimiento. Entonces, la muerte podemos entender que es el corte o el término de la vida y es el paso a este proceso de muerte. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los muertos? Vamos a ver, por ejemplo, en Job
capítulo 7, verso 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, lo puse en esa traducción que es un poquito mejor de comprender, dice, así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán, se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Eso dice Job 7, 9, 10. También en Job, en el capítulo 14, verso 10, verso 12, dice, en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden atención, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Entonces aquí la palabra del Señor está haciendo el énfasis, la claridad acerca de este término. Es decir, que una vez que la persona muere, no hay como una vida ahí entre el cielo y la tierra, o que los espíritus anden deambulando de aquí por allá y que anden haciendo vida, esta vida como espiritual aquí en la faz de la tierra, ¿no? Así lo está diciendo la palabra del Señor. Otra que es muy clara, Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 al 6 y el verso 10 dice, porque los que viven saben que han de morir. Eso todos lo sabemos. Lo más seguro es que todos vamos a morir. Pero los muertos, atención, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todos los que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. A raíz de esto, hermanos, vamos viendo que la Escritura afirma que los muertos duermen hasta el día de la resurrección, que están absolutamente inconscientes e ignoran lo que sucede en la tierra. Por consiguiente, o como consecuencia, les resulta imposible dirigir mensajes a los seres vivos o comunicarse con ellos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, atención, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, podemos subrayar la primera parte del versículo 27, perdón hermano, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay un periodo de transición, no hay purgatorio, no hay nada de esto según lo que dice la palabra del Señor. Es decir, la persona murió, fue al sepulcro y lo único que queda es esperar el juicio. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos cómo la Biblia trata a las personas que mueren como que están en un estado durmiendo. Así lo menciona la palabra del Señor. Vamos a ver el primer ejemplo en Lucas capítulo 8 acerca de la hija de Jairo. Cómo se aborda esta situación por parte de nuestro Señor Jesucristo en relación a la muerte. Ponga atención. Lucas 8:42 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase en su casa porque su hija se estaba muriendo. Ahí ocupa la palabra muriendo. La hija de Jairo estaba muriendo, es decir, estaba en una situación compleja, a punto de perder la vida. El verso 49 de Lucas 8 dice, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, no molestes más a Jesús. Es decir, en el 42 estaba muriendo, pero en el 49 ya había muerto. Ya físicamente la niña, la hija de Jairo, había muerto. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, ¿quién dijo? Jesús dijo, no lloréis.
no está muerta, sino que duerme. Aquí Jesús hace una similitud de lo que es la muerte literal, física, con el estado de dormir. Es decir, no es que ella estuviera durmiendo literalmente, sino que Jesús habla de este término de dormir para referirse a una persona que ha fallecido o que está muerta. Verso 55 dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Entonces aquí vemos cómo está esta similitud o sinónimos entre la palabra muerta y la palabra dormir. La palabra del Señor muchas veces habla acerca de las personas que mueren, las trata como personas que están durmiendo, pero no es un dormir literal, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de Lázaro. Lázaro, aquí está en Juan 11, en el verso 11 al 14, ya hemos visto dos ejemplos. Vimos el de la hija de Jairo, ahora vamos a ver el de Lázaro. Dice así, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Atención, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Es decir, los discípulos pensaban que Jesús estaba hablando de dormir, de acostarse. Pero Jesús decía esto de la muerte. ¿Se da cuenta? Que Jesús hace este paralelo entre morir y dormir. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Ahí había un malentendido. Los discípulos entendieron que hablaba de dormir como dormir en una cama, pero Jesús, cuando habló de dormir, hablaba de la muerte. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, entiendan, es como decirle a los discípulos, entiendan que Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, para que ellos pudieran entender. Entonces, vemos que en el siguiente versículo, en el 39, Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, claramente, hermano, aquí no hay una confusión de que a lo mejor Jesús sí estaba hablando de dormir, de reposar, sino que claramente Jesús, cuando habló de dormir, hablaba de una persona que había muerto, que había fallecido. Por lo que dice Marta, que dice que ya habían pasado 4 días y el cuerpo estaba en descomposición. Sin embargo, Jesús, dice el 43 y 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Bueno, ahí después agrega la Biblia, atado de manos, etc. Pero aquí el punto central, hermanos, es que Lázaro estaba durmiendo, que es igual a morir. La palabra, vuelvo a insistir, hace esa similitud, ¿ya? Además, este versículo, el versículo o el pasaje de la hija de Jairo, nos deja claro que Jesús nos dijo, mira Lázaro, has estado en el cielo 4 días, regresa aquí y entra de nuevo en tu cuerpo y te voy a resucitar. No, Jesús no le dijo, baja del cielo, ¿no? Tampoco Jesús le dijo, sal de las llamas del infierno y vuélvete acá. Tampoco le dijo eso. No le dijo, te voy a dar otra oportunidad. No. Simplemente Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, porque el cuerpo estaba ahí, estaba en la tumba. Lázaro no tenía nada que contar, tampoco ninguno otro de los que Jesús resucitó dijo, mira, mientras estuve en la muerte, vi esto, vi luces, fui al cielo, volví. Nada, hermano, porque la palabra de Dios dice que los muertos no tienen memoria, no tienen sabiduría, no tienen ciencia, quedan en un estado de inconsciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿dónde están los muertos ahora entonces? Daniel 12:2, atención con esto, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los muertos, dice, duermen en el polvo de la tierra. Amén. Muchos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Quiere decir que no están en el cielo,
ni tampoco están en el infierno. Eso es lo que está diciendo Daniel 12:2. No están ni en el cielo, porque dice que los que duermen en el polvo de la tierra, hay dos posibilidades. O serán despertados o resucitados para vida eterna, o para vergüenza y confusión eterna. Nos dice que los que están en el cielo se van a quedar ahí, y los que están en el infierno también se van a quedar ahí, sino que habla de que están en el polvo de la tierra. Duermen en el polvo de la tierra y serán despertados. No sé si va quedando esto claro, ¿cierto? Que no están en el cielo, no están en el infierno, no están en el purgatorio. Dice que duermen en el polvo de la tierra y no lo despertarán hasta la resurrección. Esto quiere decir que ni los buenos van al cielo, ni los malos van al infierno en esta etapa. Solo duermen esperando un juicio, esperando un tribunal. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Juan 5, 28 al 29, también habla algo similar. Y esto lo está diciendo nuestro Jesús. Nuestro Señor Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, atención, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es lo mismo que dice Daniel. Lo mismo, ahora lo está afirmando Jesús. Dice que todos los que están ¿dónde? ¿En el cielo? No. ¿En el infierno? No. Los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta? Jesús, si no hubiese dicho, bueno, los que están sentados con Jesús, los que están en el paraíso, van a tener que volver, ¿no? Él dice los que están en los sepulcros. Y dos alternativas. Uno para resurrección de vida y otro para resurrección de condenación. Gloria a Dios. Sigamos con esta pregunta, pues, hermano. ¿Dónde están los muertos de ahora? Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades son las tumbas, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La misma idea, hermanos. O sea, mucha gente ha naufragado en los mares, hay quizás muchos que han muerto, quizás sus cuerpos están ya desintegrados, hermano, pero la palabra es clara. La palabra no se equivoca. La palabra dice que el mar va a entregar los muertos que están en él. Los que están en los sepulcros, en las tumbas, dice el Hades, entregarán sus muertos que estaban en ellos y serán juzgados según sus obras. La misma idea de Daniel 12:2 y la misma idea de Juan que leíamos anteriormente. Mateo 27, del 52 al 53 dice, otra vez, mire, cuando Jesús resucitó, dice que el velo del templo se rajó en dos, y agrega la palabra, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, aquí nuevamente está esta relación de muerte con dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si usted se da cuenta, hermano, los muertos no están en el cielo. Los muertos no están en el cielo. La palabra dice, y hemos visto muchas citas bíblicas que hablan que las personas que han fallecido y fueron sepultadas, ahí están. Ahí están. Gloria a Dios. Están en un estado de inconsciencia, un estado de pausa. Duermen, esperando la resurrección para salvación o la resurrección para vida eterna. Algo similar también habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, duermen igual a morir, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya están muertos, los que sirvieron a Cristo, los pastores, los hermanos, los evangelistas, todos aquellos que sirvieron al Señor, pero que hoy ya no están con nosotros. Dice que nosotros los vivos no vamos a irnos al Señor antes que ellos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto en Cristo, los que estaban en los sepulcros, van a resucitar desde ahí. Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, la palabra nuevamente dice que los que han muerto en Cristo van a resucitar primero desde sus lugares. Entonces, nos queda claro, hermanos, que cuando una persona muere, va al sepulcro, va al Hades, que el Hades es sinónimo de tumba, y ahí muere, y ahí queda, y no se mueve, no está en los cielos, no anda dando vueltas, no es que yo lo vea aparecer, no es que esté una presencia de Él, no es que esté en los cielos ayudándome, que me esté mirando, hermano. No, hermano, con mucho amor, quizá usted lo tiene claro, gloria a Dios, pero si no lo tenía claro, es necesario que nosotros modifiquemos nuestra forma de pensar a la luz de la Escritura, a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Dice, entonces, algunas preguntas. Estas no son las preguntas del examen, hermano, son preguntas así del estudio. ¿Los muertos pueden pensar? Salmo 146, verso 3 al 4. Salmo 146, 3 al 4 dice, lo voy a leer yo, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay nada en él salvación, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, es decir, se muere, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, con la muerte de la vida también está la muerte de los pensamientos. Los muertos no pueden pensar, hermanos. 2. ¿Los muertos pueden alabar a Dios? Salmo 6, verso 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice la palabra del Señor en Salmo 6, 5. Porque no se puede alabar, un muerto no puede alabar al Señor. 3. ¿Los muertos pueden hablar? Salmo 31, 17 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, en el sepulcro, en el Hades, en la tumba. No pueden pensar, no pueden alabar, no pueden hablar, gloria a Dios, hermanos. No pueden. El muerto, muerto está. El fallecido, fallecido está. Entonces, ¿qué es lo que algunos ven o sienten, hermanos, en algunas apariciones? Algunas opciones de explicación puede ser un simple sueño con la persona que ha partido, lo cual no tiene nada de malo, hermanos, soñar. A lo mejor usted ha tenido sueños con un ser querido, lo ha visto en sus sueños, lo ve a lo mejor en algún tipo de visión. Bueno, no tiene nada de malo, hermano. No tiene nada de malo, no. Aparte que el sueño nosotros no lo podemos controlar, ¿cierto? O sea, es producto de nuestra inconsciencia, no podemos hacer eso. No tiene nada de malo soñar, no se sienta mal por eso. La palabra de Dios no lo condena, hermano. Es algo propio de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cariño, de amor a ese ser familiar, amigo, que ha partido del escenario de esta tierra, que muchas veces viene en un sueño a nuestra vida. Puede ser, como decía, puede ser un sueño. Puede ser que estemos en presencia de algún fraude por estos mediums, ¿cierto? Estas personas que se prestan para, en teoría, hacer contacto con el mundo de los muertos, hermanos. Puede ser un fraude. O que son espíritus engañadores que asumen la apariencia de los muertos, como dice Apocalipsis 16, 14. También puede ser demonio y no realmente su familiar, no es realmente su ser querido, sino que es algún demonio que toma esta forma, ¿cierto? Entonces, pero bajo ningún caso, hermanos, es alguien que esté en el cielo, que no esté ayudando, que no esté mirando, hermano. Y vamos a ver una razón muy importante por qué no puede ser, hermanos, que un familiar, un ser querido, nosotros le estemos pidiendo cosas, esperando de que Él nos ayude, que nos abra las puertas de algún trámite, de algún problema. Vamos a ver por la palabra por qué no es posible, hermanos. Advertencia entonces, hermanos. Debemos tener cuidado que el amor por nuestros seres queridos y el dolor de la pérdida y separación no nos lleve a creer que ellos aún viven entre nosotros
y nos ayudan desde el cielo, hermanos. No podemos pensar eso, que ellos andan aquí y mucho menos que nos ayudan. ¿Sabe por qué? Porque Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay estos caminos alternativos donde yo puedo pedir la ayuda a un familiar para que me sea propicio, para que me ayude. No, hermano. A nosotros como cristianos tenemos solamente la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice 1 Timoteo 2:5. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Si nosotros estuviésemos pidiendo a otras personas, a otros seres queridos que nos ayuden, sería una idolatría, hermano. Estaríamos cambiando, ¿cierto? Nuestra devoción, nuestra fe, nuestra confianza, ya la estaríamos sacando de nuestro Señor, sino que la estaríamos poniendo en seres alternativos, el cual dice el Señor que Él no comparte su gloria con nadie. Esta creencia de creer de que las personas andan ahí deambulando, ¿cierto? Como espíritu, preparó el camino para que surgiera el espiritismo, hermano, algo que existe, que se realiza, ya que algunos fueron más allá en su afán, como dice ahí, por querer comunicarse con los muertos. Deuteronomio 18 condena, ¿cierto?, en la ley, el que aquel que consultaba a los adivinos, al agorero, al sortílego, ¿se acuerda de esa escritura? Deuteronomio lo condena. 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. El recuerdo de nuestros seres queridos debe quedar en nuestro corazón. Las anécdotas, los momentos preciosos, los momentos lindos que tú has vivido con ese ser querido, gloria a Dios, están en tu mente, están en tu recuerdo, son parte de tu vida, han influenciado tu vida para bien, para poder reaccionar, para añorar el día, si es un cristiano que ha fallecido, algún día poder volver a verle en el día de la resurrección, hermano. Pero eso es lo lindo, es lo hermoso, en el recuerdo solamente. Pero de que ahí nosotros pasemos a una etapa de pensar que ese ser querido anda rondando la casa, que está contigo, que se acuesta contigo, que se levanta, que tú haces pensar que él toma desayuno, almuerza contigo, hermano. No, eso no. Ni mucho menos pensar de que tú te encomiendas a él o a ella y decir que desde el cielo me está ayudando. No, hermano, gloria a Dios. Hemos visto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En conclusión, según la Biblia, los que mueren entran en un reposo que espera la final trompeta. Vimos varias citas bíblicas, hermano, donde una persona que está en el sepulcro o espera o condenación eterna o vida eterna. La vida eterna es cierto, según 1 Tesalonicenses 4, que se va a producir antes, porque Cristo va a venir en las nubes y dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros dice que iremos al tribunal de Cristo, que no es de condenación, sino de condecoración, donde se van a entregar los galardones y donde tendremos las bodas del Cordero. Pero los que no han muerto en Cristo, ellos pasan, ¿cierto?, esperando el juicio final, el gran trono blanco, donde todos comparecerán y donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Los que mueren buenos, entre comillas, o cristianos, no se van al cielo inmediatamente, ni los malos se van al infierno inmediatamente. Ellos duermen y esperan ser resucitados para vida eterna o para condenación eterna. Según esto, entonces, no es posible que ellos deambulen entre nosotros, ni tampoco nos pueden ayudar en nuestro vivir, mucho menos comunicarse con los muertos. Amén. Así que, amigo, iglesia en el Señor, tú que has estado viendo este estudio, quizás corto, pero profundo en el sentido de que nuestro amor hacia los seres queridos no nos puede llevar a confundirnos. Que el amor, el recuerdo quede en eso, quede en el compartir en la mesa, en la familia, ¿cierto? Los momentos hermosos, los dichos, las palabras, los gestos, anécdotas, algunas para la risa, a lo mejor cosas quizás tristes que pasaron, hermano. Pero eso, un recuerdo hermoso o un recuerdo de aquella persona.
si esa persona que ha fallecido era un cristiano, afianzar la esperanza en que un día le veremos, un día nuevamente estaremos con él, y no por un tiempo parcial, sino por toda una eternidad. Ahora, si nosotros estamos pensando, como decía, quiero recalcar esto, que ese ser querido anda, que me ayuda, que converso con él, no, hermanos, eso por la palabra del Señor te orienta, te insta a que lo modifiques, que lo modifiques. El Señor es Dios de vivos y los muertos esperan la final trompeta o el juicio final del gran trono blanco. Así que muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.